Tensión importante entre la Unión Europea y Turquía por el gas de Chipre. Atrás quedaron los años de buena relación entre la Unión Europea y Turquía que pudieron desembocar en la inclusión de Turquía en la propia Unión Europea. Pero hoy en día está la cosa muy tensa por culpa del gas de Chipre. Vamos a analizar bien cuáles son las situaciones que pueden desembocar en una tensión en las relaciones y cuán importante es ese gas de Chipre para la Unión Europea y también para Turquía, que quiere explotarlo. Vamos a verlo. 1 de marzo de 2019. Chipre anuncia el hallazgo de gas natural. Chipre ha anunciado el mayor hallazgo de gas natural de su historia y el tercero más importante del mundo descubierto en los últimos años. Podría contener entre 5 y 8 billones de pies cúbicos de hidrocarburo y su valor podría alcanzar los 30 o 40 mil millones de dólares. Le han denominado Flafcos y el bloque lo explota la estadounidense ExxonMobil. Primer gran acontecimiento del gas de Chipre. Chipre no va a explotar su propio gas que está en sus propias fronteras. Curioso, ¿verdad? Pues bien, ya está explotándolo la estadounidense ExxonMobil. Pero es que encima, aparte de esto, hay otras dos partes que quieren afianzarse ese recurso tan importante a nivel económico como es el gas natural. Es Turquía y es la Unión Europea. Vamos a ver qué está sucediendo entre estos dos bloques porque no nos va a dejar indiferentes con las guerras comerciales y económicas que hay hoy en día todavía por los recursos que existen en el planeta. Las aguas del Mediterráneo Oriental están más caldeadas de lo habitual, y no precisamente por las temperaturas veraniegas. Se trata del gas y los conflictos políticos. El gobierno turco desafió el anuncio de sanciones hecho por la Unión Europea solo unas horas antes y aseguró que enviará más naves a aguas de Chipre, donde ya cuenta con 2 barcos de perforación y uno de investigaciones sísmicas, todos ellos con sus correspondientes escoltas de buques de guerra y drones militares. A petición de los gobiernos de Nicosia y Atenas, y como castigo a lo que considera una violación de la soberanía chipriota, Bruselas decretó el lunes sanciones contra Ankara, un recorte de 146 millones de euros en las ayudas que entrega a Turquía como país candidato a la adhesión y la suspensión de contactos a alto nivel, entre ellos los relativos a la negociación de un acuerdo sobre aviación. También recomendó al Banco Europeo de Inversiones que revise su política de créditos al país. La respuesta del ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Çavuşoğlu, fue el desdén. No merecen tomarlas en serio, ya hicieron algo parecido anteriormente y no es algo que nos vaya a afectar. Y puesto que la Unión Europea necesita a Turquía, por ejemplo, para el control de los flujos migratorios de Oriente Medio, el jefe de la diplomacia turca sostuvo que los dirigentes europeos volverán a reunirse con los turcos. No tienen escapatoria. La saga de los hidrocarburos mediterráneos comenzó hace una década, con el descubrimiento de 2 inmensas reservas de gas en aguas de Israel. Así, en el contexto de la crisis económica, los países de la región se lanzaron a una frenética búsqueda de hidrocarburos submarinos. A los campos israelíes les siguió el descubrimiento de Afrodita en el sur de Chipre y de Zohr, en Egipto. Juntos suman casi 2 billones de metros cúbicos de gas, es decir, el equivalente al consumo de gas de toda la Unión Europea durante 4 años. Se trata además de un gas cercano al mercado europeo en un momento en que Bruselas busca reducir su dependencia energética de Rusia. Aunque esto signifique no tomar en cuenta las decisiones que toma los gobiernos de, por ejemplo, Alemania y algunos países europeos que necesitan del gas ruso. Menuda encrucijada tiene la Unión Europea cada día que pasa, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un recurso nuevo que se descubre, están todos los países cercanos muy pendientes para ir a recogerlo de manera inmediata o muy rápido y para conseguir que sus economías se estabilicen un poco. Esto es prueba también de la inestabilidad y de la incertidumbre económica que vivimos hoy en día y que cada cosa que sucede tiene una repercusión enorme en todo el mundo. En este sentido vemos que la Unión Europea es el último tonto de la fila que va
por un lado y por otro. Va a ver lo que le beneficia más en cada momento. Y es que el tema de independizarse totalmente de Rusia no creo que sea una solución, puesto que Rusia te envía gas a Europa y te puedes poner la calefacción en invierno de manera más barata que cogiendo el gas de otros países que son mucho más lejanos y que te costaría el doble o el triple intentar llevar los recursos desde esos países lejanos hasta la Unión Europea. Ahora con el gas es diferente porque está muy cerca de Europa, está prácticamente a las puertas. Grecia es el país más cercano a esos recursos que está integrado en la Unión Europea. Pero vamos a seguir con la noticia a ver cuáles pueden ser las consecuencias o qué soluciones se buscan para intentar enterrar el hacha de guerra. Chipre quedó partida en dos en 1974, cuando Turquía intervino en respuesta a un golpe de Estado que pretendía la anexión de la isla a Grecia. Según la constitución chipriota, ambos países junto a Gran Bretaña, la antigua metrópolis colonial, son garantes de la soberanía de la isla. La división continúa, la República de Chipre controla el sur y es la única entidad reconocida internacionalmente, además de miembro de la Unión Europea desde 2004. Mientras en el norte se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, que solo reconoce Turquía y depende de ese país para su supervivencia económica. Pese a no haber zanjado el problema de la división de la isla, el gobierno greco-chipriota ha firmado en la última década acuerdos con Egipto, Israel y Líbano, a fin de delimitar su zona económica exclusiva, donde ya ha concedido varias licencias de exploración y perforación. El gobierno greco-chipriota responde que parte de los beneficios del gas se reservarán para entregarlos a los turcochipriotas una vez se llegue a un acuerdo de reunificación, algo que no parece en el horizonte cercano. Todas las negociaciones en las últimas décadas han culminado en fracaso. Hace ahora 2 años fracasó la última ronda de diálogo, en Crans-Montana, en Suiza. Turquía, que ha tratado de hallar depósitos de gas en sus aguas y en las del norte de Chipre sin éxito, está decidida a que o todos comparten el pastel del gas o a no permitir más exploraciones. En los últimos meses ha elevado su presión enviando sus propios buques a la zona económica exclusiva de Chipre. El Fatih ha comenzado a perforar en aguas del oeste de la isla y el Yavuz hace lo propio en el este, mientras el Barbaros lleva a cabo exploraciones sísmicas en el sur. En los últimos años, el gobierno greco-chipriota ha forjado un frente de cooperación energética y militar con Grecia, Egipto e Israel. Estos son los 2 últimos países muy hostiles a Turquía. Michael Tanchum, del Instituto Austriaco de Estudios Europeos y de Seguridad, opina que las provocaciones de Ankara tienen que ver con esa percepción de que se le está aplicando una política de contención. Un sentimiento reforzado por el hecho de que países como Francia o Estados Unidos hayan enviado refuerzos militares a aguas de Chipre, un país que no forma parte de la Alianza Atlántica, contra Turquía, un país que sí es miembro. Cuando todo tiene que ver con el dinero, no hay amigos o enemigos, todo es muy relativo. Chipre, país que no pertenece a la OTAN, a la Alianza Atlántica, está luchando contra Turquía y como aliado de la Unión Europea. Turquía pertenece a la OTAN, la Unión Europea tiene muchos países integrados en la OTAN y es un follón espectacular. Un follón político espectacular gracias, entre comillas, al dinero, a el recurso gas natural. Un recurso muy preciado en el mundo, prácticamente al nivel del petróleo, y que hace que las relaciones se distancien. No existen amigos y enemigos, existen empresas que luchan contra otras empresas o incluso contra otros países. Algo que vamos a ver al final quién gana. De todas maneras, el que ya está ahí es ExxonMobil, la estadounidense ExxonMobil, que ha llegado prácticamente antes de que se descubrieran esos recursos de gas natural en Chipre y ya está explotando ese gas. Curioso, ¿no? ¿No os parece curioso que una empresa llegue antes que cualquier país a recoger ese gas? Y sobre todo una empresa tan importante como ExxonMobil. ¿Estamos locos? Menudo lío de intereses hay por todo el mundo a nivel geopolítico, ¿verdad? Yo creo que la geopolítica ya tiene que ver mucho con el comercio y sobre todo con la economía de los países, porque ya no hay amigos y enemigos, como he dicho anteriormente.
Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros. También, por supuesto, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema y qué es lo que pensáis vosotros sobre el tema de los recursos y los países. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.